Existe una fecha específica que ha sido marcada en el calendario cósmico. Una fecha que cambiará el destino de Colombia para siempre. 15 de octubre de 2025. Y en esa fecha, según las visiones de Moni Vidente, algo extraordinario sucederá. Algo que nadie espera. Algo que sacudirá los cimientos del poder en Colombia. Porque ese día, Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, enfrentará el momento más crítico de su vida. Un momento que definirá no solo su futuro político, sino el destino de millones de colombianos. Moni Vidente lo vio. Lo vio con una claridad que la dejó temblando. Vio cómo ese día el cielo se oscurecería sobre Bogotá. Vio cómo las energías cósmicas se alinearían de una manera que solo ocurre una vez cada varios siglos. Vio cómo Gustavo Petro se encontraría en una encrucijada imposible. Una encrucijada donde cada decisión llevaría a consecuencias monumentales. Y vio 3 posibles desenlaces, 3 futuros diferentes, 3 caminos que Colombia podría tomar dependiendo de lo que suceda ese día. Y lo más inquietante es que todas las señales que Moni describió ya están comenzando a manifestarse. Los indicadores están presentes, los tiempos se alinean y el 15 de octubre de 2025 se acerca inexorablemente. Así que presta mucha atención, porque lo que estás a punto de descubrir no es política común, no es análisis periodístico, es profecía pura, es visión revelada. Es conocimiento que viene de planos superiores. Y cuando termines de escuchar esto, entenderás por qué este día marcará un antes y un después en la historia de Colombia. Era una madrugada de marzo de 2025 cuando Moni Vidente despertó sobresaltada. Acababa de tener la visión más intensa de su vida. Una visión tan poderosa que su cuerpo aún temblaba. Había visto a Gustavo Petro, pero no en su faceta pública, no dando discursos ni en reuniones políticas. Lo había visto en un nivel mucho más profundo. Había visto su alma, había visto su aura, había visto las energías que lo rodean. Y lo que presenció la dejó sin aliento. Porque alrededor de Gustavo Petro giraban fuerzas oscuras y fuerzas luminosas, entidades que luchaban por su destino, por su decisión, por su alma. Y todas convergían hacia una fecha específica. 15 de octubre de 2025. Esa fecha brillaba en la visión como si estuviera escrita con fuego en el cielo. Y Moni supo inmediatamente que tenía que revelar lo que había visto, que tenía que advertir, que tenía que preparar al pueblo colombiano para lo que viene. Pero antes de hablar de esa fecha específica, Moni reveló algo fundamental sobre Gustavo Petro, algo que pocos entienden. Dijo que Gustavo Petro no es un político común, que su llegada al poder no fue casualidad, que fue parte de un plan cósmico mucho más grande, un plan que tiene que ver con el despertar de Sudamérica, con el cambio de era, con la transición de la humanidad hacia una nueva conciencia. Gustavo Petro, según Moni, es lo que ella llama un alma de misión, un ser que encarnó en este tiempo específico con un propósito específico. Y ese propósito no es necesariamente el que él cree que es, porque hay 2 misiones operando simultáneamente en su vida. La misión consciente, que es transformar Colombia política y socialmente, y la misión inconsciente, que es mucho más grande y que tiene que ver con energías planetarias y cambios dimensionales. Moni explicó que Gustavo Petro lleva en su carta astral una configuración muy rara, una configuración que solo aparece en personas destinadas a ser catalizadores de cambio masivo. Pero estas personas siempre enfrentan una prueba definitiva, un momento donde deben elegir entre 2 caminos radicalmente diferentes. Y el 15 de octubre de 2025 es ese momento para Gustavo Petro. Es su momento de decisión cósmica. Es cuando el universo le preguntará, ¿elegirás la luz o la oscuridad? ¿Elegirás el servicio o el poder? ¿Elegirás la humildad o el ego? Pero, ¿qué sucederá exactamente el 15 de octubre de 2025? Moni fue muy específica en sus visiones. Vio que ese día comenzaría con una crisis.
una crisis que nadie espera, una crisis que surgirá aparentemente de la nada, pero que en realidad ha estado gestándose durante meses. Y esta crisis pondrá a Gustavo Petro en una posición imposible, una posición donde tendrá que tomar decisiones que afectarán a millones de personas. Decisiones que no tienen respuestas fáciles. Decisiones que revelarán quién es realmente en lo más profundo de su ser. Moni vio 3 escenarios posibles para ese día, 3 futuros que se bifurcan desde ese punto. Y dependiendo de las decisiones que tome Gustavo Petro, Colombia seguirá uno de estos 3 caminos. El primer escenario, el más oscuro, es lo que Moni llama la caída del águila. En este escenario, Gustavo Petro cede ante presiones externas, ante fuerzas que lo han estado manipulando desde las sombras, ante intereses que no tienen nada que ver con el bienestar del pueblo colombiano. Moni vio cómo en este escenario Gustavo Petro firma algo, un documento, un acuerdo, un pacto, y ese pacto traiciona todo lo que alguna vez prometió. Traiciona a los que creyeron en él, traiciona al pueblo que votó por él esperando un cambio real. Y las consecuencias son devastadoras. Moni vio protestas masivas, vio violencia en las calles, vio a Colombia sumergirse en un caos del cual tardaría décadas en recuperarse. Vio cómo el sueño de transformación se convertía en pesadilla. Y vio algo más aterrador. Vio cómo fuerzas internacionales usarían este momento para intervenir en Colombia, para tomar control, para implementar agendas que nada tienen que ver con la soberanía nacional. El segundo escenario, el intermedio, es lo que Moni llama el limbo del líder. En este escenario, Gustavo Petro no cae completamente, pero tampoco se eleva. Permanece en un estado de mediocridad. Toma decisiones tibias. Trata de complacer a todos y termina no complaciendo a nadie. Moni vio cómo en este escenario Gustavo Petro sobrevive políticamente, pero pierde su alma en el proceso. Se convierte en exactamente lo que criticó durante toda su vida. En un político más, en alguien que habla mucho pero hace poco, en alguien que promete cambios pero mantiene el status quo. Y aunque este escenario no tiene la violencia dramática del primero, Moni dijo que es igualmente trágico, porque es la muerte lenta de la esperanza. Es la confirmación de que el cambio real es imposible. Es el mensaje de que no importa quién llegue al poder, el sistema siempre gana. El tercer escenario, el más luminoso, es lo que Moni llama el despertar del cóndor. En este escenario, Gustavo Petro encuentra el coraje para hacer lo impensable, para romper con todas las expectativas, para rechazar los compromisos que corrompen, para elegir el camino difícil pero correcto. Moni vio cómo en este escenario Gustavo Petro se convierte en algo más grande que un presidente. Se convierte en un símbolo, en una inspiración, en un catalizador de transformación, no solo para Colombia, sino para toda Latinoamérica. Vio cómo toma decisiones valientes que inicialmente son impopulares, pero que eventualmente demuestran ser sabias. Vio cómo se rodea de personas íntegras y rechaza a los oportunistas. Vio cómo implementa cambios reales que mejoran la vida de los más vulnerables. Y vio algo extraordinario. Vio cómo su ejemplo inspira a otros líderes en el continente. Cómo se crea una ola de transformación que se extiende desde Colombia hacia otros países. Cómo Sudamérica finalmente comienza a despertar de siglos de colonización y explotación. Pero Moni fue clara. Ninguno de estos escenarios está garantizado. Todos son posibles. Y cuál se manifestará depende completamente de las decisiones que tome Gustavo Petro el 15 de octubre de 2025. Ese día es el punto de bifurcación, el momento donde se elige el futuro. Y no solo él está involucrado, sino también el pueblo colombiano, también las energías cósmicas, también fuerzas que operan más allá de nuestra comprensión normal. Ahora, ¿qué señales específicas dijo Moni que precederían este día crucial? Porque ella no solo profetizó el evento, también describió los indicadores que confirmarían que la profecía está en movimiento.
y mencionó 7 señales que aparecerían en los meses previos al 15 de octubre de 2025. Primera señal: el escándalo de revelaciones. Moni dijo que aproximadamente 3 meses antes de la fecha crítica comenzarían a surgir revelaciones, secretos que salen a la luz, información que ha estado oculta, escándalos que involucran a personas cercanas a Gustavo Petro. Y estas revelaciones crearían una atmósfera de desconfianza, pondrían presión sobre el gobierno, generarían dudas en la población. Y si miramos el calendario, 3 meses antes del 15 de octubre nos lleva a mediados de julio de 2025. Y Moni advirtió que estas revelaciones no serían casuales, serían orquestadas, parte de una campaña coordinada para debilitar a Gustavo Petro antes del momento crucial. Segunda señal: la división interna. Moni vio que aproximadamente 2 meses antes habría una división visible dentro del mismo gobierno. Ministros que comienzan a distanciarse, aliados que se vuelven críticos, un gabinete que muestra fisuras. Y esto no sería por desacuerdos políticos normales. Sería porque algunos miembros del gobierno habrían sido comprometidos, habrían sido comprados, habrían vendido su lealtad y comenzarían a trabajar desde dentro para sabotear las decisiones del presidente. 2 meses antes del 15 de octubre nos lleva a mediados de agosto de 2025. Y Moni advirtió que Gustavo Petro sentiría la soledad del poder como nunca antes, que descubriría que muchos de los que creía amigos en realidad eran traidores. Tercera señal: la presión económica. Moni predijo que un mes antes del día crucial, Colombia enfrentaría una crisis económica inesperada. No sería gradual, sería súbita, como si alguien apretara un botón. De repente habría escasez, inflación descontrolada, pánico financiero. Y aunque se presentaría como consecuencia de políticas gubernamentales, Moni reveló que sería artificial, manufacturada, creada deliberadamente por poderes económicos que quieren forzar ciertos cambios. Un mes antes del 15 de octubre nos lleva a mediados de septiembre de 2025. Y esta presión económica sería el pretexto para exigir medidas drásticas, para forzar a Gustavo Petro a tomar decisiones que normalmente rechazaría. Cuarta señal: las protestas organizadas. Moni vio que aproximadamente 3 semanas antes comenzarían protestas masivas, pero no protestas orgánicas del pueblo, sino protestas organizadas, financiadas, con agendas ocultas. Vio cómo grupos que dicen representar al pueblo, en realidad están siendo manipulados por fuerzas externas. Vio cómo usan las redes sociales para amplificar el descontento, cómo crean narrativas falsas que se viralizan, cómo convierten pequeños problemas en crisis percibidas. Y 3 semanas antes del 15 de octubre nos lleva a finales de septiembre de 2025. Y estas protestas crearían una sensación de caos, de ingobernabilidad, de necesidad urgente de hacer algo drástico. Quinta señal: la enfermedad misteriosa. Y aquí Moni reveló algo inquietante. Dijo que aproximadamente 2 semanas antes del día crucial, Gustavo Petro enfrentaría un problema de salud. No sería algo público inicialmente, pero lo debilitaría, lo haría vulnerable. Y Moni advirtió que esto no sería natural, que podría ser inducido, que hay tecnologías que pueden crear síntomas sin dejar rastro, que hay métodos para debilitar a una persona sin que parezca un ataque. 2 semanas antes del 15 de octubre nos lleva a principios de octubre de 2025. Y este debilitamiento físico haría que Gustavo Petro estuviera en su estado más vulnerable justo cuando necesita estar más fuerte. Sexta señal: la visita inesperada. Moni vio que aproximadamente una semana antes, Gustavo Petro recibiría una visita. Alguien importante, alguien con poder, alguien que vendría con una oferta que sonaría razonable, que parecería la solución a todos los problemas, pero que en realidad sería una trampa,
una manera de comprometer su integridad, una forma de controlarlo. Una semana antes del 15 de octubre nos lleva a principios de octubre de 2025. Y Moni advirtió que esta sería la tentación más grande, porque la oferta incluiría cosas que Gustavo Petro genuinamente quiere para Colombia. Pero el precio sería su alma política. Séptima señal, el sueño profético. Y esta es quizá la señal más personal. Moni dijo que la noche antes del 15 de octubre de 2025, Gustavo Petro tendría un sueño tan vívido que lo despertaría temblando. En ese sueño vería los 3 posibles futuros, vería las consecuencias de cada decisión que podría tomar, vería el sufrimiento que vendría si elige mal, pero también vería la gloria que podría alcanzar si elige bien. Y ese sueño sería su última advertencia, su última oportunidad de prepararse espiritualmente para el momento de decisión. Entonces, ¿qué sucederá específicamente el 15 de octubre de 2025? Moni vio que ese día comenzará normal. Gustavo Petro se despertará en la casa de Nariño. Tendrá su rutina habitual. Pero alrededor de las 10 de la mañana algo sucederá. Recibirá una llamada, o tal vez llegará una noticia urgente. O quizás simplemente sentirá que algo ha cambiado en el aire. Y desde ese momento hasta la medianoche vivirá las horas más intensas de su vida. Moni vio que durante ese día Gustavo Petro enfrentará presión desde todos los frentes. Presión de militares que amenazan con insubordinación. Presión de empresarios que amenazan con colapsar la economía. Presión de políticos que amenazan con juicio político. Presión de medios que fabrican escándalos. Presión de la comunidad internacional que condiciona apoyo. Y en medio de toda esta presión, tendrá que tomar decisiones. Decisiones que no pueden posponerse. Decisiones que no tienen opciones fáciles. Decisiones que revelarán su verdadero carácter. Y Moni vio algo más. Vio que ese día Gustavo Petro no estará solo en el plano espiritual, que habrá fuerzas invisibles luchando por influenciar sus decisiones, entidades de luz tratando de guiarlo hacia el camino correcto, y entidades oscuras tratando de arrastrarlo hacia la caída. Y él, en medio de esta guerra espiritual, tendrá que encontrar la claridad, tendrá que conectarse con su verdad más profunda, tendrá que recordar por qué entró a la política, qué promesas hizo, a quién le debe lealtad. Y si logra mantener esa conexión, si logra resistir las presiones externas y escuchar su voz interior, entonces hay esperanza. Entonces es posible el tercer escenario, el despertar del cóndor. Pero Moni también advirtió sobre algo crucial. Dijo que el pueblo colombiano tiene un papel en esto, que no son meros espectadores, que su energía colectiva influirá en el resultado, que si millones de colombianos rezan ese día, si millones envían energía positiva, si millones se mantienen en frecuencias altas de amor y esperanza en lugar de miedo y odio, entonces esa energía llegará a Gustavo Petro, lo fortalecerá, le dará el coraje que necesita, le recordará que no está solo, que tiene el respaldo espiritual de un pueblo que genuinamente quiere transformación. Y aquí viene algo importante que Moni reveló sobre la naturaleza misma de Gustavo Petro. Dijo que él es un hombre complejo, que tiene luz y oscuridad como todos los seres humanos, que ha cometido errores, que tiene ego, que a veces confunde su misión con su ambición, pero que en el fondo, en lo más profundo de su corazón, hay una chispa genuina, un deseo real de hacer el bien, de servir, de transformar. Y el 15 de octubre de 2025 es el día en que esa chispa será probada, será desafiada y tendrá que decidir si la alimenta hasta convertirla en llama o si la deja extinguirse bajo la presión del poder y el miedo. Moni también habló sobre el significado astrológico del 15 de octubre de 2025. Dijo que ese día habrá una configuración planetaria extremadamente rara, que Marte estará en una posición específica que aumenta la agresión y el conflicto, que Saturno estará ejerciendo presión de responsabilidad y karma, que Plutón estará forzando transformaciones profundas y que la Luna estará en una fase que amplifica las emociones.
Todo esto crea una tormenta astrológica perfecta, un momento donde las fuerzas cósmicas empujan hacia el cambio radical. Y las personas en posiciones de poder sienten esta presión multiplicada. Sienten que no pueden continuar como antes, que algo tiene que ceder, que algo tiene que cambiar. Y Moni reveló algo más sobre el número 15. En numerología, el 15 se reduce a 6. El número del equilibrio, de la elección, de la responsabilidad. Es el número que representa las encrucijadas. Los momentos donde se debe elegir entre dos caminos. Y octubre es el 10º mes. El 10 representa la completación de un ciclo, el fin de una era. Y 2025 suma a 9. El número de la finalización, del cierre, de los finales que permiten nuevos comienzos. Entonces la fecha completa, 15 de octubre de 2025, lleva una carga numerológica extraordinaria. Es una fecha de destino, una fecha de juicio, una fecha de transformación inevitable. Pero, ¿qué pasará después del 15 de octubre de 2025? Moni vio que independientemente de qué escenario se manifieste, ese día marcará un antes y un después. Si Gustavo Petro cae, Colombia entrará en un periodo oscuro, pero eventualmente encontrará el camino. Si permanece en el limbo, Colombia se estancará, pero la semilla del cambio habrá sido plantada. Si se eleva, Colombia se convertirá en ejemplo para otras naciones y comenzará una verdadera transformación. Y Moni fue muy clara en algo. No está profetizando para condenar, está profetizando para advertir, para preparar, para dar oportunidad de cambiar el curso. Porque las profecías no son sentencias fijas, son posibilidades que se muestran para que puedan ser alteradas. Son advertencias que se dan para que puedan ser evitadas. Son mapas que se comparten para que se puedan elegir mejores rutas. Entonces, ¿qué debe hacer el pueblo colombiano? ¿Qué deben hacer los que conocen esta profecía? Moni dio instrucciones específicas. Primero, no caer en el pánico. No permitir que el miedo domine, porque el miedo es exactamente lo que las fuerzas oscuras quieren. El miedo paraliza, el miedo divide. El miedo hace que las personas tomen decisiones irracionales. En lugar de miedo, cultivar la confianza, la fe. La certeza de que pase lo que pase, hay un propósito mayor operando. Segundo, mantener la conciencia despierta. No dejarse manipular por narrativas falsas. No creer todo lo que dicen los medios. No compartir información sin verificar. No contribuir al caos informativo. Ser críticos. Ser pensantes. Ser discernientes. Porque en los días previos y posteriores al 15 de octubre de 2025 habrá una guerra de información. Y solo aquellos que mantienen la conciencia clara podrán ver la verdad en medio de la niebla de mentiras. Tercero, enviar energía positiva. Esto es crucial. Moni enfatizó que todos, absolutamente todos, pueden contribuir energéticamente. No hace falta ser místico o espiritual. Simplemente con intención genuina, con oración sincera, con pensamientos elevados, se puede enviar energía que ayude. Y si millones de colombianos hacen esto el 15 de octubre de 2025, la cantidad de luz que se generará será suficiente para contrarrestar cualquier oscuridad. Cuarto, estar preparados para actuar, no solo energéticamente, también físicamente. Tener provisiones, tener planes, estar listos para proteger a la familia si es necesario, pero también estar listos para apoyar si el momento lo requiere, para salir a las calles no con violencia sino con presencia, para mostrar que el pueblo está despierto, que el pueblo está atento, que el pueblo no permitirá que su destino sea decidido en las sombras. Y Moni dejó un mensaje final sobre Gustavo Petro. Dijo que independientemente de lo que cada persona piense de él políticamente, es importante recordar que es un ser humano, un alma en misión, pero también un hombre con limitaciones, con miedos, con dudas, y que merece compasión, merece apoyo espiritual, merece que se reconozca la inmensa presión que carga, porque estar en su posición, especialmente en un momento como este, es casi imposible de comprender para quienes no lo han vivido.
y que en lugar de juzgarlo, en lugar de atacarlo, el pueblo debería sostenerlo energéticamente. Debería recordarle con su presencia colectiva por qué está ahí, cuál es su verdadera misión, cuál es el camino correcto. Y finalmente, Moni reveló algo hermoso. Dijo que si el tercer escenario se manifiesta, si Gustavo Petro elige el camino del despertar del cóndor, entonces el 15 de octubre de 2025 será recordado como el día en que Colombia comenzó verdaderamente su transformación. Será recordado como el día en que un líder encontró el coraje de hacer lo correcto a pesar de todo. Será recordado como el día en que el pueblo y su presidente se unieron en propósito común. Y será el comienzo de una nueva era, no solo para Colombia, sino para toda Sudamérica, porque Moni vio que el despertar de Colombia inspiraría a otras naciones, que sería como una luz en la oscuridad, mostrando que el cambio real es posible, que los sistemas corruptos pueden ser transformados, que los líderes pueden elegir el servicio sobre el poder, y que cuando un pueblo se une en conciencia elevada puede lograr lo imposible. El 15 de octubre de 2025 se acerca. Los días avanzan inexorablemente hacia esa fecha marcada por el destino. Y Gustavo Petro, lo sepa o no, se prepara para el momento más importante de su vida. El momento que definirá su legado, que determinará cómo será recordado, que establecerá qué tipo de líder realmente es. Y tú, que escuchas esto, también tienes un papel, porque las profecías no se cumplen en el vacío. Se cumplen a través de la participación de millones de conciencias individuales. Tu energía importa, tu intención importa, tu elección de luz sobre oscuridad, de amor sobre miedo, de fe sobre duda, todo eso contribuye al resultado colectivo. Entonces, cuando llegue el 15 de octubre de 2025, cuando ese día amanezca sobre Colombia, recuerda esta profecía. Recuerda que no estás presenciando eventos aleatorios, sino el desarrollo de un plan cósmico. Recuerda que tienes poder, que tu conciencia tiene influencia, que tu participación energética puede inclinar la balanza. Y observa qué decisiones toma Gustavo Petro. Observa qué camino elige Colombia. Y participa conscientemente en la creación del mejor futuro posible. Porque ese es el verdadero poder de las profecías. No predecir fatalidades inevitables, sino mostrar posibilidades para que podamos elegir sabiamente. El fin de una era se acerca para Gustavo Petro, pero también el posible comienzo de algo nuevo, algo grande, algo transformador. Y todos somos parte de esta historia. Todos somos co-creadores de este destino. Todos tenemos voz en cómo termina esta profecía. Moni Vidente ha hablado, ha revelado, ha advertido. Ahora corresponde a cada uno de nosotros escuchar, prepararse y participar en la manifestación del mejor resultado posible. Porque el destino de Colombia no está escrito en piedra, está siendo escrito ahora, día a día, decisión por decisión, conciencia por conciencia. Y el 15 de octubre de 2025 será simplemente el día en que todo lo acumulado se revele. El día en que se coseche lo sembrado. El día en que el futuro elegido finalmente se manifieste. Comparte este video para que más personas despierten a la verdad oculta.